Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que me ven en la audiencia, que me ven del otro lado de este portavoz. Les pido la oración por mí y yo oro por ustedes. Amén. Como es la palabra de conocimiento, en este mensaje que voy a dar en esta tarde, se trata de que muchos hermanos me preguntan a mí, me dicen, hermano, denos los versículos y los capítulos de la palabra del Señor. Bueno, déjame decirte que la palabra de Dios no tiene ni capítulo ni versículo, porque ya son cartas. ¿Qué ha traído esta modificación de ponerle capítulos y versículos a la palabra de Dios? Ha traído como confusión a millones de personas que con solo unos versículos, unos capítulos, empiezan a armar como rompecabezas y sacan una religión de la palabra de Dios. No estoy diciendo que sea malo la formación de un libro de la palabra. Los códigos sinaíticos, el código vaticano y el código masorético, esos son los originales donde sacaron la palabra del Señor. Amén. Te estoy dando un pequeño desarrollo de por qué la palabra de Dios ha traído tantos problemas al tomar capítulos y versículos y armarlos como un rompecabezas. Sacamos una religión, salida de contexto los versículos. Acuérdate bien, una carta va dirigida, el escribiente la va dirigida a una persona que es lectora, es decir, nosotros. Y esa persona, nosotros no empezamos a leer una carta en el medio o en lo último. La empezamos a leer desde el principio para saber qué es lo que quiere el escribiente, nos dirige esa carta. No podemos empezar por la mitad, ¿me entendiste? Entonces, esta explicación te quiero dar de que hay que tener mucho cuidado de tomar versículos y capítulos y sacarlos fuera de contexto, porque te enredas en la palabra del Señor. Haces lo que se llama un sancocho. Acuérdate cuando Esteban, antes de que Esteban fuera apedreado, él dio una cátedra. Habló, comenzó de allá de cuando Ur de los Caldeos salió a Abraham. Nombró de Génesis ahí, pero él no se ponía a decir Génesis tal, en el libro Éxodo capítulo tal. Él no dijo nada de eso, no dijo ni capítulos ni versículos. Él narró la cátedra completa. Nombró a Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, la promesa que le hizo Dios. La esclavitud que iban a pasar en Egipto, la salida de ellos. Habló sobre los profetas, habló de la crucifixión de Cristo, el justo, hasta todo lo que dio hasta que lo apedrearon, pero él no nombró ni capítulo ni versículo porque eso no existía, ¿me entendiste? ¿Cuáles son los beneficios que hubo ahorita en capítulos y versículos en la palabra de Dios? Bueno, que es más fácil buscarlo de la palabra. Como tuvieron que hacer un libro, los libros tienen unas formalidades, tienen que tener una portada, una contraportada, unos títulos, unos subtítulos. Por eso que hoy la Biblia la tenemos de esa manera, de esa clasificación, de esa manera. Pero tenemos que tener cuidado porque no podemos agarrar un versículo, pedir un versículo o un capítulo para sacar una religión o una doctrina. Por eso que hoy en día hay tantas iglesias con diferentes formalidades, ¿me entendiste? Hasta con doctrinas que van contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no conocieron para quién fue enviada esa carta, por qué la dirigieron. Un ejemplo que yo diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Entonces eso va casi por la mitad, pero no sabes quién la escribió, para quién fue dirigida, por qué ese hombre escribió esa frase, ¿me entendiste? Entonces nosotros tenemos que estudiar la base completa. La Biblia, si vamos a leer una carta, tenemos que leerla completa. ¿Por qué? Porque ya te va dando todo el desarrollo de por qué se dijo, a quién va dirigida esa carta, cuál era el tiempo de esa carta. Tenemos que irnos a esa búsqueda. Por eso es que la palabra de Dios dice que en los últimos días tendríamos el conocimiento de Dios en la tierra. Es muy bueno. Los pastores antiguos, yo pasé 15 años en congregaciones predicando falsedades, pero no fue culpa mía, no fue culpa de nuestros pastores, sino que la palabra de Dios dice que sería revelado en los últimos tiempos, como estamos ahorita. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de la ciencia. Tú buscas aquí en el teléfono, los códigos masoréticos, el código vaticano y el código sinaítico. Tú lo buscas allí y se te traduce al idioma de nosotros. Y puedes constatarte que la palabra de Dios que tenemos hoy en día ha sido muy modificada por los dialectos, por las guerras, por la cultura, ha sido transversada. Pero hoy en día que tenemos los teléfonos, gracias al Señor, no culpemos a los pastores antiguos que se equivocaron, porque no fue culpa de ellos, más el Señor tiene una palabra de consuelo para esas personas que no conocieron las profundidades de Satanás. Dice que por cuanto no conocieron las profundidades de Satanás, yo no les impondré otra carga. Pero
a nosotros se nos da la oportunidad de que en este tiempo la ciencia ha aumentado y el conocimiento de Dios, Dios como promete las cosas y las cumple, dice que la tierra se llenaría de conocimiento de Dios. Amén. Entonces podemos salir de todas esas oscuridades y falsas enseñanzas y falsas doctrinas que nos dieron esos hermanos, aunque ellos no sabían, porque no estaba la ciencia como está ahorita, y podemos interpretar los idiomas así como están aquí en el teléfono. Amén. Lo podemos interpretar usando las redes sociales. Acuérdate que Dios es un Dios de orden. Y como Él prometió que en los últimos tiempos se llenaría de tierra de conocimiento de Dios, conoceríamos más estas cosas. Por eso es que, hermanos míos, cuando tú vas a una iglesia, uno se pone en velo, otro no se pone en velo, que si no tienes una camisa manga larga, que si no das los diezmos. En la Biblia que tenemos, voy a hablar de la Reina Valera. Tú vas a buscar la Reina Valera en muchos códigos que están ahí, los códigos que te acabo de mencionar. Y hay cosas que son inventadas, que son prácticamente falsificadas, que no están en los códigos sinaíticos, en los códigos vaticanos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hay una historia que aparece en la Biblia, yo mucho tiempo la prediqué en la iglesia, mucha gente le pido disculpas por eso, pero no aparece en los códigos más antiguos, que es donde aquel hombre que había un pozo y el hombre estaba ahí tirado y el que tocara primero el agua, un ángel venía de tiempo en tiempo y venía el agua, y esa es una historia, pero esa historia no aparece en los códigos, fue inventada, fue añadida. Y así muchos capítulos y versículos de la Reina Valera y de muchas otras Biblias no aparecen ahí. Si eso no aparece en esos códigos más antiguos, eso no está si te hayas leído cualquier tipo de Biblia y hayas predicado muchos años, 40, 50 años, pero si tú has leído los códigos sinaíticos, el código vaticano y el otro código y no aparece eso ahí, eso no es. Lamentablemente fuimos engañados, no es por nuestra propia culpa, sino porque esto viene de Israel y ha pasado por muchas manos, ha pasado por muchas culturas, ha pasado por muchas interpretaciones y se le ha dado este contexto. Pero ahorita tenemos esta oportunidad de conocer la verdad, amén, a través de las redes sociales. No para esto ensalzarnos que nos engañaron, que nos dijeron esto, no, sino que nosotros al conocer la verdad la expongamos y digamos lo que tenemos que hacer. Cuando vayamos a leer una carta, tenemos que leer la carta, para qué fue enviada, para qué persona fue enviada, cuál fue su propósito, por qué esa persona dijo esas cosas, para los lectores, para el que escribía, y no enredarnos, amén, no enredarnos. Hoy en día tenemos esa facilidad de buscar la verdad a través de las redes sociales, que nos traduce los idiomas y la podemos leer para que tú veas que quedamos en pañales con las Biblias que tenemos antiguamente, que tenemos mucho tiempo antiguo. Mira, en Antioquía está una Biblia que tiene 81 libros. Es más antigua que la que nosotros tenemos, más antigua, y tiene 81 libros. Búscalo en la historia. Todas estas cosas te las doy para que tú también las investigues, pero que estés claro de que la palabra de Dios son cartas escritas. Que una carta escrita tú no la puedes leer de pedacito, la mitad o medio, tienes que leerla desde el principio para que puedas entender lo que el escritor quiso dar a entender allí, ¿me entiendes? ¿Cuál fue la cultura? Por lo menos lo del velo, también esa es una gran confusión, porque él dice el velo, porque él dice que la mujer debe estar callada en la congregación, porque él lo dice. ¿A qué cultura él lo llegó a decir el apóstol Pablo? Porque aquellas mujeres tuvieron que utilizar el velo en ese momento. Era por la cultura que había en ese lugar y por las leyes que habían en ese lugar. Pero no era porque Pablo se equivocó ni que puso a imponer una doctrina, no. Era que habían unos diferentes problemas que había que solucionarlos de una forma u otra. ¿Me entiendes? Pero siempre llevando el mensaje del evangelio como es, hasta que esas cosas allí se solucionaran. Amén. Porque la palabra de Dios dice que hay que sujetarse a las leyes terrenales. En ese tiempo habían unas leyes y ahorita hay otras. Amén. En ese tiempo, por lo menos cuando le servían al templo de Diana, las mujeres se rapaban la cabeza, y esa es una historia, pero no te la voy a contar ahorita porque me vaya mucho tiempo. Entonces, él mandó a poner ese velo a las mujeres, porque eran prostitutas, otras y se estaban convirtiendo, y entonces ese problema tuvieron que solucionarlo a través de un velo. Pero no es que el velo sea una doctrina de la palabra, y lo que te estoy diciendo, otras muchas cosas más, pero lo que te quiero decir, que la palabra de Dios, como ustedes siempre piden capítulos y versículos, Dios los bendiga, es muy bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero quiero que entiendas que los versículos y capítulos y debes de saber de dónde salen,
por qué lo dijeron y para qué lo dijeron. Dios los bendiga y Dios los guarde. Este es el mensaje de salvación. Soy Luis Maldonado y espero que este mensaje le haya llegado directamente a su mente y a su corazón, y para que ustedes sigan investigando, así como yo salí de muchas oscuridades. Yo tenía muchos años predicando oscuridades y vamos a seguir saliendo de oscuridades porque Dios mandó esa bendición de conocer la palabra de Dios completamente. Amén. Ahorita llegué del trabajo y bueno, les estoy dando este corto mensaje para que ustedes entiendan y sigan estudiando conmigo. Amén. Cualquier cosa me mandan mensajes por aquí, por los textos. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Soy Luis Maldonado de Venezuela y los amo en el nombre del Señor Jesús. Amén.